presupuesto? Bueno, pues está bien, para hacer el acto está... Ya me dijo Marcos que no podía... Encantada. Ya no es la responsable de... Eso es, la responsable de empleo, que no te conocía. Vale, sí. No, la responsable. Yo voy contigo. Eso es, A que no les generen problemas. las habilidades sociales. Sí. Sí. Usted un poquito. No. No se dan cuenta. Ah, sí. No. Marcela y otra de los compañeros entonces hacemos esa parte de la responsabilidad de cuestiones pues se Egunon guztioi eta eskerrik asko zuen etxera gonbidatu izana proiektu hau gertutik ezagutzeko. Niretzat ohore handia da zuekin egotea hemen, proiektu berri eta berezia da eta oso interesgarria da eta niretzat oso pozik nago zurekin hemen. Benetan, emankorra izan dela esan dezakegu eta gobernuaren izenean nire postasuna soilik adierazi dezaket. Emaktibak aukera berriak sortzen dituelako eta aukerekin emaitzak heltzen direlako. Proiektu hau, eragile publiko eta pribatuen arteko elkarlanaren emaitza dela ere, azpimarratu nahi nuke. Izan ere, Bizkaiko Foru Aldundia, Europako Gizarte Funtsa, Lanbide, EDE Fundazioa, Suspergintza Elkartea eta hainbat enpresa pribatu kolaboratzen ari gara proiektu hau posible egiteko. Eta emaitzei begira, emankorra den lankidetza izan dela esan dezakegu. Buenos días a todos y a todas, y como os decía en euskera, me congratula, estoy contenta, muy contenta de conocer de primera mano el éxito de vuestro proyecto. Gracias por vuestra invitación. Lo cuantitativo y lo cualitativo os llevan a lograr el éxito. Nos contabais que 108 mujeres han participado en el itinerario propuesto en el año 2019. Subrayabais que se ha logrado una inserción laboral del 46%. Y para mí, el éxito de vuestro proyecto se refleja también en otros aspectos, no solamente en los cuantitativos, también perceptibles, pero más cualitativos. El empoderamiento, la autonomía y el acompañamiento. Porque Emactiva, que está apoyado por Lanbide, por la Diputación Foral de Vizcaya y por el Fondo Social Europeo, es una iniciativa que pone a las personas en el centro. Emactivak lehentasuna ematen diolako ahultasun sozialeko egoeretan dauden emakumei arreta emateari. Eta emakume horiekin lan egiten du, eskutik helduta, gizarteratze eta laneratze prozesu batean gidatuz, inoiz bakarrik sentitu ez daitezen. Kontua ez da bakarrik prestakuntza ematea. Laguntzea da kontua, ahalduntzea aukerak iristeko baldintzak sortzea. Prestakuntzarekin egiten duzue, orientazioarekin, bitartekaritzarekin, lagun oinez, eginez, tailerrekin eta entrenamendurekin. Porque Emactiva prioriza la atención a mujeres en situaciones de vulnerabilidad social y trabaja con estas mujeres de la mano, guiándoles en un proceso de inserción sociolaboral para que nunca se sientan solas. No solo se trata de dar formación, se trata de acompañar, de empoderar, de crear las condiciones para que las oportunidades les lleguen. Y lo hacéis con formación, con orientación, con intermediación, con acompañamiento, con talleres y también con entrenamiento. En definitiva, guiando a mujeres vulnerables en su itinerario, en función de sus necesidades.
Y este es un modelo que las instituciones vascas debemos apoyar. Un modelo que ya vamos a seguir apoyando, porque la colaboración público-privada siempre suma y hasta en algunas ocasiones llega a multiplicar, como sucede en este proyecto. Porque Suspergintza y EDE Fundazioa sois capaces en Emactiva de llegar hasta estas mujeres y apoyarlas. Emactiva es un ejemplo a seguir, porque vemos que es un modelo efectivo y eficaz, un modelo cohesionador y solidario que propicia la igualdad. Ya para terminar, quiero animaros a las empresas colaboradoras con este proyecto a seguir apostando por la incorporación de más mujeres. Y también quisiera daros las gracias por vuestro compromiso. Sin mujeres os perderíais mucho talento y capacidad de sacrificio. Sin mujeres dejaríais fuera de la empresa una nueva forma de trabajo, más colaborativo y en red. En definitiva, perderíamos una gran oportunidad de crecer como empresas, pero también como sociedad. A los participantes de Emactiva, animaros a empoderaros, a ilusionaros con nuevos horizontes y a seguir formándoos, porque el futuro es vuestro y esto lo tenemos que construir entre todos. Al principio, cuando entrábamos, hablábamos del equipo, ¿no? de las diferentes relaciones que tenemos que hacer para poder conseguir los objetivos. Yo creo que esta es una prueba de ello, las empresas, las personas, las instituciones y el tercer sector. Y creo que esta es la forma de trabajar y en la que tenemos que seguir insistiendo. Así que mi enhorabuena a todos y a todas. Tenemos mucho camino por recorrer, pero creo que tenemos el sendero hecho para poder conseguir esos objetivos que como sociedad y como país queremos lograr. Mila esker.